Soy Summer, tengo 32 años. Mi esposo millonario acaba de llamarme estéril frente a una sala de tribunal llena de gente, diciendo que lo até a un matrimonio sin hijos. Su abogado ya estaba sacando documentos para probar que mi infertilidad violaba nuestro acuerdo prenupcial. Christian estaba ahí, con su traje de miles de dólares, interpretando al esposo destrozado cuyos sueños de ser padre habían sido aplastados por su esposa defectuosa. El juez parecía simpatizar con él. El público se lo estaba creyendo todo. ¿Y yo? Saqué algo de mi bolso y sonreí. ¿Desde dónde estás viendo esto hoy? Deja tu ubicación en los comentarios y dale like y suscríbete si alguna vez te has sentido completamente traicionada por alguien en quien confiabas. No te vas a querer perder lo que pasó después. Pero déjame retroceder 3 años para contarte cómo terminé casada con un completo fraude. Imagina esto. Yo trabajaba como coordinadora de eventos en un hotel boutique en Manhattan cuando Christian Morrison entró a mi vida como salido de una novela romántica. Medía como 1.90, tenía el cabello entrecano, ojos azules que podrían derretir un glaciar y una sonrisa que probablemente costaba más que mi coche. Estaba planeando la gala anual de su empresa. Y yo, con toda la suerte del mundo, fui asignada para cumplir cada uno de sus caprichos. Necesito que esto sea perfecto, me dijo en nuestra primera reunión, inclinándose sobre mi escritorio con esa mirada tan intensa. El dinero no es problema. Famosas últimas palabras, ¿no? Pero en ese momento, yo estaba completamente deslumbrada. Este hombre me enviaba flores a mi diminuto departamento todos los días durante una semana. Me llevaba a restaurantes donde los meseros lo conocían por su nombre y el vino costaba más que mi renta mensual. Cuando me propuso matrimonio en el balcón de su penthouse con vista a Central Park, con un anillo que fácilmente podría haber financiado un país pequeño, pensé que había ganado la lotería del amor. La boda fue de cuento de hadas. Christian no escatimó en nada, vestido de diseñador, planificador de bodas famoso, lista de invitados que parecía sacada de la revista Forbes. Su madre, Elena, voló desde California con tantas joyas que podría haber abastecido una joyería entera. Su socio de negocios, Marcus, dio un brindis tan emotivo sobre la amistad y el éxito que todos levantaron sus copas con una sonrisa. Me sentía como Cenicienta, por fin teniendo su felices para siempre. Pero los cuentos de hadas no te preparan para lo que pasa cuando el reloj marca la medianoche y tu príncipe vuelve a ser un sapo. Bueno, eso ni siquiera le hace justicia a los sapos, al menos ellos son honestos sobre lo que son. La primera señal de alerta debió ser nuestra luna de miel en la Toscana. Nos hospedamos en una villa increíble, con una vista a los viñedos que se extendía por kilómetros, y yo estaba radiante, viviendo ese brillo de recién casada. Christian le dije una mañana durante el desayuno en nuestra terraza privada. He estado pensando que quizá podríamos empezar a formar una familia. Tal vez podríamos intentarlo cuando regresemos. Su taza de espresso se detuvo a medio camino de sus labios, como si acabara de sugerirle sacrificar una cabra. Eso suena maravilloso, cariño. Pero no hay que apresurarnos. Primero debemos disfrutar el matrimonio. Razonable, ¿no? Excepto que disfrutar el matrimonio aparentemente significaba que Christian trabajara 16 horas diarias mientras yo decoraba nuestro penthouse y organizaba cenas para sus socios de negocios. Cada vez que mencionaba el tema de los hijos, él tenía una nueva excusa lista, como si las ensayara frente al espejo. Que si la empresa estaba creciendo, que si el mercado era inestable, que si quería llevarme a París, o a Tokio, o a Marte a donde fuera con tal de cambiar de tema. Pero esos viajes eran absolutamente perfectos. Christian volvía a transformarse en el príncipe encantador. Me tomaba de la mano mientras recorríamos el Louvre, me besaba al atardecer en el puente de Brooklyn, y subía fotos románticas a redes sociales con pies de foto hablando de su hermosa esposa. Sus seguidores se lo creían todo, dejando comentarios de pareja ideal y preguntando cuándo tendríamos hijos. Si tan solo pudieran vernos a puerta cerrada, donde mi esposo me trataba como a un mueble caro, bonito de ver, pero sin mucha utilidad. En cuanto regresábamos de algún viaje, Christian desaparecía más rápido que mis esperanzas en nuestro matrimonio. Su oficina se volvió su santuario, el gimnasio su segundo hogar, y nuestra recámara parecía un museo. Hermosa, pero completamente intocable. Cuando intentaba iniciar cualquier tipo de intimidad,
De repente recordaba un correo urgente que necesitaba su atención inmediata. Porque aparentemente las fluctuaciones del mercado no podían esperar a que su esposa se sintiera amada. Empecé a inventar excusas por él como si fuera mi trabajo de medio tiempo. Los hombres exitosos tienen horarios exigentes, me decía. Está construyendo un imperio, y eso requiere sacrificios. Pero en las noches, mirando el techo de nuestra cama quince mientras él dormía dándome la espalda, no podía quitarme de la cabeza la sensación de que algo estaba profundamente mal. Y cuando digo algo, me refiero a todo. Mi amiga Rachel, una enfermera que me conocía desde la universidad, fue la primera en señalar lo obvio. Summer, te ves agotada, me dijo durante uno de nuestros brunches mensuales, observándome como si fuera una de sus pacientes. ¿Cuándo fue la última vez que tú y Christian tuvieron una conversación de verdad? Hablamos todo el tiempo, protesté. Pero incluso yo noté lo vacío que sonaba eso. Era como decir respiramos el mismo aire. Claro, pero ¿de qué hablan? ¿De su trabajo? ¿De tu agenda social? ¿Cuándo fue la última vez que te preguntó cómo te sientes con algo que realmente te importe? No pude responder. Porque, sinceramente, no lo recordaba. Christian había perfeccionado el arte de hablar sin decir nada, como un político, pero con mejor peinado y peores intenciones. Me preguntaba cómo había estado mi día mientras revisaba su celular. Me elogiaba el aspecto solo cuando había gente alrededor, pero en privado, yo bien podría haber sido parte del papel tapiz. El punto de quiebre llegó en nuestro segundo aniversario. Había planeado una noche romántica, su restaurante favorito, una botella del mismo vino que compartimos la noche de nuestra boda, y lencería que costaba más que la hipoteca promedio. Solo quería sentirme conectada con mi esposo otra vez, recordar por qué nos habíamos enamorado en primer lugar. Christian llegó 3 horas tarde. Perdón, cariño, dijo, aflojándose la corbata sin siquiera mirarme. Marcus y yo estábamos revisando las proyecciones trimestrales, y ya sabes cómo se pasa el tiempo cuando hablas de estrategias de expansión. Ahí estaba yo, parada en la sala, con un vestido que marcaba cada curva, el maquillaje impecable y la esperanza muriendo lentamente dentro de mí. Christian, es nuestro aniversario. Se quedó congelado por un segundo, con esa expresión de venado deslumbrado por los faros, antes de poner su sonrisa ensayada. Claro que sí. Qué descuidado de mi parte. Déjame darme una ducha y pedimos comida del lugar tailandés que te gusta. ¿Comida para llevar en nuestro aniversario? Mientras yo estaba ahí, vestida para seducir, sintiéndome la tonta más cara del planeta. Esa noche tomé una decisión que cambiaría todo. Mientras Christian se bañaba según él, para lavarse el estrés del día, como si el estrés se quitara con jabón caro, tomé su celular. Sé que husmear está mal, pero en tiempos desesperados se hacen cosas desesperadas, y yo me estaba ahogando dentro de mi propio matrimonio. Sus mensajes eran sorprendentemente inocentes. Conversaciones de trabajo con Marcus, coordinaciones con su asistente, lo típico, puro lenguaje corporativo aburrido. No había aventuras ocultas, ni mensajes subidos de tono con mujeres misteriosas. Su vida digital era tan estéril como nuestra relación. Bastante apropiado, en realidad. Pero algo me inquietaba. La forma en que él y Marcus se escribían era distinta. Se notaba una comodidad, una confianza, una cercanía que ya no existía entre Christian y yo. Tenían chistes internos, referencias compartidas, una facilidad para hablarse que me daba envidia. Era como ver a dos personas que realmente se caían bien, algo totalmente ajeno a mi matrimonio. Ya sabes lo que dicen de la curiosidad y los gatos. Bueno, esta gata estaba a punto de descubrir algo muy interesante, y créeme, iba a sobrevivir para contarlo. Tomemos a Marcus, por ejemplo, socio de Christian, su mejor amigo desde la universidad, y el hombre que parecía conocer la agenda de mi esposo mejor que su propia esposa. Habían sido compañeros de cuarto en Harvard, fundaron su firma de inversiones justo al graduarse, y de alguna forma, Marcus siempre estaba presente. Siempre invitado a nuestras cenas, a las fiestas, a las vacaciones. Siempre el tercero, aunque nunca se sentía así. De hecho, a veces parecía que yo era la tercera rueda en su amistad perfectamente coreografiada. Empecé a fijarme en cosas que antes había ignorado porque estaba demasiado ocupada tratando de ser la esposa perfecta.
Noté cómo toda la actitud de Christian cambiaba cuando Marcus entraba a una habitación. De pronto se animaba, se reía de verdad, se veía más vivo que en meses. También vi cómo se paraban un poco demasiado cerca durante sus conversaciones de negocios, hablando con una naturalidad que me hacía sentir una extraña en mi propia casa. Marcus vendrá en Acción de Gracias, anunció Christian una noche de noviembre, sin preguntar, como si me estuviera informando un evento en la agenda. Por supuesto que sí, respondí, sin siquiera intentar disimular mi sarcasmo. ¿Acaso habría una festividad sin Marcus? ¿Quieres que le aparte un lugar también para nuestro aniversario? Oh, espera, ya no celebramos eso. Christian me lanzó una mirada dura. Es familia, Summer. Sabes que no tiene a dónde ir. Familia. Qué palabra tan interesante, considerando que Marcus tenía padres en Connecticut y una hermana en Boston. Pero, aparentemente, nuestra mesa era el lugar donde debía pasar cada festividad importante. Empecé a sentirme como la invitada no deseada en mis propias celebraciones, lo cual es todo un logro cuando tú eres quien paga el pavó. En lugar de iniciar otra pelea que no llevaría a ningún lado, decidí jugar a la detective. Durante la cena de Navidad los observé como si estuviera estudiando para el examen más importante de mi vida. Las miradas que compartían, la forma en que Marcus lograba hacer reír a Christian solo levantando una ceja, el silencio cómodo entre ellos que decía más que cualquier palabra. Cuando Marcus elogió la cena que me había pasado todo el día preparando, Christian sonrió orgulloso, como si él mismo la hubiera cocinado. ¿Alguna vez has visto a dos personas que claramente están enamoradas tratando de fingir que solo son amigos? Es como ver una obra de teatro mal actuada, donde todos olvidaron sus líneas, pero aún así siguen fingiendo que todo va bien. Después de las fiestas, hice un descubrimiento que me sacudió el mundo por completo. Christian había olvidado cerrar con llave la caja fuerte de su despacho, algo que jamás pasaba. Mi esposo era más obsesivo con la seguridad que el mismísimo Pentágono. Ahí guardaba documentos importantes, escrituras, portafolios de inversión, pólizas de seguro, y, aparentemente, secretos que podían cambiarlo todo. Sabía que no debía mirar. Sabía que estaba cruzando unas 17 líneas distintas. Pero mi matrimonio ya estaba roto, y necesitaba entender por qué estaba viviendo con un desconocido que solo compartía mi apellido. La mayoría del contenido era justo lo que imaginaba. Documentos legales, registros financieros, contratos de negocios. Pero entre las escrituras de sus propiedades y su póliza de seguro de vida, como si fuera un retorcido regalo de Navidad, encontré un sobremanila con el logotipo de una clínica médica. En el membrete se leía, Metropolitan Men's Health Center, y la fecha era de 3 años antes de que siquiera nos conociéramos. Antes de que me deslumbrara con su encanto y sus promesas de construir una vida juntos. Antes de que fingiera empatía cada vez que yo mencionaba mis ganas de tener hijos. Mis manos temblaban mientras lo abría, y con razón. Consulta y confirmación de vasectomía. Esterilización voluntaria completada con éxito. Paciente informado sobre la permanencia del procedimiento. Déjalo asimilar un momento. Mi esposo me había hecho creer que la defectuosa era yo, cuando en realidad él se había asegurado, por decisión propia, de que nunca pudiéramos tener hijos. El descaro era casi digno de admiración. El sobre se me resbaló de los dedos entumecidos como si fuera un arma humeante. Me quedé ahí, parada en la oficina de Christian, mirando las pruebas esparcidas sobre su escritorio de caoba. 3 años antes de conocerme. 3 años antes de prometerme para siempre. 3 años antes de dejarme creer que mi cuerpo era el culpable de que no pudiéramos formar una familia. Cada conversación sobre tener hijos había sido una actuación digna de un Oscar. Cada vez que yo mencionaba nombres de bebés o mostraba muebles lindos para una habitación infantil, él estaba actuando. Ese hombre había construido toda nuestra relación sobre una base de mentiras tan elaborada que haría sentir celos a cualquier político. Le tomé fotos a los documentos con mi celular, con las manos aún temblando entre la rabia y la sensación de justicia. Luego devolví todo exactamente al mismo lugar dentro de la caja fuerte, porque si Christian creía que era el único que sabía jugar a largo plazo, estaba a punto de tener un muy desagradable despertar. Las siguientes semanas fueron pura tortura. Me sentaba frente a él en la mesa,
hablando de trivialidades sobre su día, mientras por dentro gritaba tan fuerte que podía haber despertado a los muertos. Lo observaba conversar con Marcus sobre sus nuevos proyectos, y de pronto su relación tomó un significado completamente distinto. ¿Marcus sabía lo de la vasectomía? ¿Era parte de toda esta farsa también? Por supuesto que sí. No compartes dormitorio en la universidad. Fundas una empresa y mantienes una amistad de décadas sin conocer algo tan importante como el historial médico de tu socio, especialmente cuando ese historial afecta directamente a la esposa de tu mejor amigo. Te noto distraída últimamente, comentó Christian una noche, sin levantar la vista de su tableta mientras revisaba correos, interpretando una vez más al esposo atento. Solo estoy cansada, respondí, preguntándome cómo podía ser tan ciego ante el hecho de que ya había descubierto todas sus mentiras. Pero claro, Christian siempre había sido experto en ver solo lo que quería ver. Es una habilidad muy útil cuando llevas una doble vida. La última pieza del rompecabezas cayó en su lugar durante una cena que organizamos para algunos socios de negocios de Christian. Yo, como siempre, interpretaba a la anfitriona perfecta, cuando noté algo que me heló la sangre. Marcus estaba acomodándole la corbata a Christian, un gesto demasiado íntimo, que duró apenas un segundo más de lo apropiado. Sus miradas se cruzaron, y en ese instante lo entendí todo. No era amistad. No era una simple sociedad laboral. Era amor. Amor real, profundo, romántico. Me excusé y fui a la cocina, donde me aferré al mostrador de mármol hasta que los nudillos se me pusieron blancos. ¿Desde cuándo estaban juntos? ¿Había empezado su relación en la universidad o había surgido con los años, mientras construían su imperio empresarial? Y lo más importante, ¿por qué se había casado conmigo si amaba a otra persona? La respuesta probablemente estaba justo ahí, en ese sobremanila. La vasectomía, el matrimonio con una mujer que anhelaba tener hijos, el acuerdo prenupcial que firmé sin leer con cuidado porque estaba cegada por el amor y las joyas caras, todo encajaba en un plan frío y calculado. Christian se había casado conmigo para mantener una fachada, una esposa hermosa y exitosa que exhibir en público mientras vivía su verdadera vida con Marcus. Y cuando nuestro matrimonio sin hijos fracasara porque yo no podía quedar embarazada, él se quedaría con su fortuna intacta, jugando el papel del esposo víctima de una mujer defectuosa. Era, en realidad, un plan brillante, en una forma completamente psicópata. Casi tuve que admirar el nivel de cálculo. Casi. Entonces empecé a investigar como si mi vida dependiera de ello, porque, sinceramente, así era. Investigación real, no solo conectar puntos como una detective de bajo presupuesto. Contraté a una investigadora privada llamada Sarah Chen, especialista en casos matrimoniales, con una reputación que dejaba claro que había visto todos los tipos de engaños conyugales imaginables. Le pagué con dinero de una cuenta que Christian no conocía, una pequeña herencia de mi abuela que había mantenido separada de nuestras finanzas conjuntas. Al parecer, mis instintos para protegerme eran mejores de lo que yo misma creía. Necesito saber si mi esposo tiene una aventura, le dije a Sara en nuestra primera reunión, en una cafetería de Queens, lejos de cualquier lugar donde Christian o Marcus pudieran encontrarnos por casualidad. Sara estaba en sus 40, mirada aguda, postura firme, y con una actitud directa y profesional que desearía haber tenido 3 años atrás. La mayoría de las esposas tienen una corazonada antes de tener pruebas, me dijo, observándome con atención desde el otro lado de la mesa. ¿Y qué te dice tu instinto?, preguntó Sara. Que mi matrimonio ha sido una mentira desde el primer día, y estoy a punto de probarlo. Ella asintió con la serenidad de quien ha escuchado esa historia 1000 veces antes, lo cual podía ser reconfortante o terriblemente deprimente. Dame 3 semanas, dijo. Si hay algo que encontrar, lo voy a encontrar. Esas 3 semanas fueron las más largas de mi vida. Tuve que seguir interpretando el papel de la esposa devota mientras, por dentro, construía el caso para mi propia liberación. Christian no notó nada diferente en mi comportamiento, lo cual, siendo honesta, me dijo todo lo que necesitaba saber sobre cuánto había realmente prestado atención a su esposa real. En lugar de a la versión perfecta que existía solo en su cabeza. Últimamente Summer se ve algo rara, ¿no crees?, escuché a Marcus decirle una noche, cuando pensaban que yo estaba arriba. Al parecer, mi marido discutía mi estado emocional con su novio, pero no conmigo.
Seguramente es hormonal, respondió Christian con desprecio. Ya sabes cómo se ponen las mujeres. Después de 3 años de matrimonio, esa era su conclusión clínica sobre mi estado emocional. No se le ocurrió pensar que su esposa podía estar infeliz, ni que algo anduviera mal. Solo hormonal. Como si yo fuera algún fenómeno meteorológico impredecible que a veces producía tormentas. Quise entrar en esa habitación y demostrarles exactamente qué tan hormonal podía ser. Pero me contuve. La paciencia estaba a punto de darme una recompensa que ellos ni imaginaban. Sara me llamó un martes por la mañana, justo cuando Christian estaba en el gimnasio con Marcus, su rutina diaria. Antes nunca la había cuestionado, pero ahora parecía el disfraz perfecto para lo que realmente hacían durante esas 2 horas. Necesitamos hablar, dijo simplemente. Tengo lo que buscabas. Las fotografías eran devastadoras. Christian y Marcus saliendo de un hotel en Midtown, no precisamente el tipo de lugar donde se celebran reuniones de negocios, a menos que el negocio implique camas king size y servicio al cuarto. Christian y Marcus en un restaurante del Village, tomados de la mano sobre la mesa, como los amantes que evidentemente eran. Christian y Marcus besándose en la entrada del edificio de Marcus a medianoche, la misma noche que él me había dicho que trabajaría hasta tarde en la oficina. ¿Desde cuándo?, pregunté, mirando las pruebas del doble juego de mi esposo esparcidas sobre la mesa, como cartas en la peor partida de póker del mundo. Por lo que puedo ver, al menos desde la universidad, quizá más tiempo, respondió Sara. Son muy cuidadosos, muy discretos, pero hay patrones, registros de hotel a nombre de Marcus, reservaciones para 2 en restaurantes donde es poco probable que se crucen con alguien de su círculo profesional. Tu esposo ha estado viviendo una doble vida desde hace mucho. Me sentí extrañamente tranquila al asimilar esa información. La traición, finalmente, estaba completa. Se acabaron las dudas. Se acabó eso de cuestionar mi instinto o buscar excusas para justificar comportamientos que nunca habían tenido sentido. Christian se había casado conmigo para ocultar su relación con Marcus, se había hecho una vasectomía para asegurarse de que yo nunca quedara embarazada y había construido la trampa perfecta para que, cuando llegara el divorcio, yo me quedara sin nada. Solo que cometió un error fatal. Subestimó a su esposa. Quiero el divorcio, anunció un jueves por la tarde, de pie en la puerta de su oficina mientras él revisaba los reportes trimestrales. Había ensayado ese momento durante semanas, pero mi voz sonó más firme y clara de lo que esperaba. Christian ni siquiera levantó la vista de su laptop. ¿Por qué lo haría? Yo solo era su esposa. No seas dramática, Summer. Lo que sea que te esté molestando, podemos hablarlo racionalmente, como adultos. No hay nada que hablar. Quiero salir de este matrimonio. Eso sí llamó su atención. Finalmente alzó la mirada, y pude ver el cálculo en sus ojos antes de que su expresión adoptara esa cara de negociación que usaba con los clientes difíciles. Los que no entendían lo afortunados que eran de tener su experiencia. Summer, no tomemos decisiones apresuradas. El matrimonio requiere trabajo, y ambos debemos poner más esfuerzo. Esfuerzo, reí, y el sonido salió áspero, incluso para mis propios oídos. Dime, Christian, ¿cuándo fue la última vez que me tocaste? ¿La última vez que tuvimos una conversación real sobre algo que importara? ¿La última vez que me trataste como a tu esposa y no como a un accesorio caro que se ve bien en las fiestas de la empresa? Él se levantó y rodeó el escritorio con esa elegancia depredadora que antes me aceleraba el corazón, pero que ahora solo me daba coraje. Estás siendo emocional. Este tipo de reacción hace imposible una comunicación productiva. Ya terminé de comunicarme. Presenté los papeles. Te los entregarán mañana por la mañana. Entonces se le cayó la máscara, solo por un segundo, y vi algo frío y calculador en su mirada. El verdadero Christian. El que había planeado toda esta farsa desde el principio. Quizás quieras reconsiderar esa decisión, Summer dijo con voz helada. Recuerda nuestro acuerdo prenupcial. Renunciaste a bastantes derechos cuando estabas tan ansiosa por convertirte en la señora Morrison. Ahí estaba. La amenaza que había estado esperando. El recordatorio de que él tenía todo el poder financiero,
que había estructurado nuestro matrimonio para asegurarse de que yo terminara con las manos vacías si algún día intentaba irme. Christian siempre había sido meticuloso en su planeación. Era una de las cosas que alguna vez admiré de él. Lo recuerdo, dije con calma. También recuerdo la cláusula sobre el divorcio por culpa y la disposición sobre la manutención conyugal en casos de adulterio o fraude. Su confianza vaciló un instante, como una grieta que aparece en un mármol carísimo. No sé qué creas saber, empezó, pero lo interrumpí. Sé lo de Marcos. Las palabras quedaron suspendidas entre nosotros como un cable eléctrico, chispeando con una energía peligrosa. El rostro de Christian se volvió completamente inexpresivo, esa máscara neutra que usaba cuando estaba calculando su siguiente jugada en una negociación de alto riesgo. No sé a qué te refieres, dijo con voz medida. Claro que no, respondí con una sonrisa amarga. Me di la vuelta para salir, pero me detuve en la puerta para rematar mi escena de salida. Ah, y Christian, llama a tu abogado. Vas a necesitar al mejor equipo legal que el dinero pueda comprar. Créeme, te hará falta. El proceso de divorcio fue tan brutal como me lo había imaginado. Christian contrató al despacho más caro de la ciudad, abogados con trajes de miles de dólares, expertos en proteger a hombres ricos de sus esposas inconvenientes. Presentaron moción tras moción, cuestionando mi estabilidad mental, mis aportes financieros al matrimonio y hasta mi idoneidad como esposa. Pero cometieron un error fatal. Asumieron que yo seguía siendo la misma mujer ingenua que había firmado ese acuerdo prenupcial 3 años atrás. La audiencia preliminar se programó para un martes por la mañana, en el juzgado de familia. Llegué temprano, vestida con un traje azul marino que proyectaba competencia y respeto. Mientras los abogados de Christian habían solicitado una audiencia a puerta cerrada, de alguna manera los medios se enteraron del caso. Morrison Investment Group era un nombre conocido en los círculos financieros, y los divorcios escandalosos de hombres ricos siempre daban buenos titulares. Christian llegó con su equipo legal y, por supuesto, con Marcus, que estaba ahí como apoyo moral y socio de negocios. Se agruparon en su mesa, murmurando estrategias y lanzándome miradas confiadas, como si estuvieran planeando una adquisición hostil. Yo me senté sola junto a mi abogada, Jennifer Walls, una mujer brillante que se especializaba en casos tipo David contra Goliat, y que, hasta la fecha, no había perdido contra ningún Goliat. ¿Lista para esto?, me preguntó en voz baja. Apreté mi bolso, sintiendo el peso del sobremanila en su interior. He estado lista desde hace meses, respondí. La audiencia comenzó con el abogado de Christian retratándolo como el esposo devoto cuya esposa se había vuelto inestable y demandante. Presentaron nuestro acuerdo prenupcial con el dramatismo de un mago sacando un conejo del sombrero, subrayando la cláusula que me dejaría con casi nada si el matrimonio terminaba debido a mi incapacidad para tener hijos. Mi cliente, declaró el abogado con solemnidad, contrajo matrimonio con la clara intención de formar una familia con la señora Morrison. El abogado de Christian habló con un tono solemne, como si estuviera dando un discurso fúnebre. Cuando se hizo evidente que la señora Morrison no podía cumplir con este aspecto esencial del acuerdo matrimonial, dijo con dramatismo ensayado, la relación se deterioró más allá de toda reparación. No podía cumplir. Las palabras fueron elegidas con precisión quirúrgica, diseñadas para hacerme sonar defectuosa, rota, menos que una mujer completa. Sentí todas las miradas en el tribunal sobre mí, evaluándome, preguntándose qué tenía de malo que no podía darle a mi esposo el hijo que tanto deseaba. Fue toda una actuación. Casi me la habría creído yo misma, de no ser porque ya conocía la verdad. Y entonces el abogado de Christian cometió su error fatal. Me miró directamente, con esa sonrisa engreída que decía que ya se sentía victorioso. Además, su señoría continuó, las pruebas médicas demostrarán que la señora Morrison es, de hecho, infértil. Mi cliente ha soportado 3 años de falsas esperanzas mientras su esposa ocultaba su condición, haciendo imposible la concepción. El silencio que siguió fue absoluto. Podrías haber escuchado caer un alfiler. La jueza Harrison fijó la vista en Christian, esperando una explicación que claramente no iba a llegar. El rostro de Christian pasó de confiado a pálido, y luego a un tono verdoso, todo en cuestión de segundos. Bastante transformación para alguien acostumbrado a controlar cada habitación en la que entraba. Su señoría, dije poniéndome de pie, ignorando la mirada sorprendida de mi abogada Jennifer,
Tengo pruebas que deseo presentar ante el tribunal. Caminé hacia el estrado con paso firme, el sonido de mis tacones resonando sobre el mármol como si fuera la cuenta regresiva hacia su caída. Coloqué el sobre Manila frente a la jueza. El silencio se volvió aún más denso mientras ella abría el sobre y revisaba su contenido. Los registros de la vasectomía, las fotografías tomadas por la investigadora privada, los estados de cuenta bancarios con cargos de hoteles y restaurantes correspondientes a las citas secretas de Christian con Marcus. Y los registros telefónicos que mostraban llamadas nocturnas entre ambos cuando, supuestamente, él estaba trabajando hasta tarde. El rostro de la jueza Harrison se fue endureciendo con cada documento que leía. Finalmente levantó la vista, observando a Christian, luego a Marcus, y después a mí, como si siguiera con la mirada un partido de tenis entre millonarios. Señor Morrison, dijo al fin, con una voz cargada de autoridad judicial y un dejo apenas contenido de asco, ¿quisiera explicar estos documentos? El abogado de Christian se levantó de golpe, como si el asiento le quemara. Su señoría, no estábamos preparados para responder a estas acusaciones hoy. Solicitamos una prórroga para revisar adecuadamente la documentación y preparar nuestra defensa. Acusaciones, repitió la jueza, alzando las cejas mientras sostenía una de las fotos. Esto parece ser su cliente besando a otro hombre frente a un edificio de departamentos. ¿Está sugiriendo que esto fue de alguna manera fabricado?, preguntó la jueza con una ceja levantada. Yo observé cómo el mundo de Christian se desmoronaba en tiempo real. Y, siendo honesta, quizá debería haberme sentido culpable por lo bien que se sintió. Pero después de 3 años en los que me hizo creer que el problema era yo, que estaba rota, que no era suficiente, verlo retorcerse de nervios fue como presenciar la justicia servida con una guarnición de karma. Marcus se había quedado completamente pálido, mirando sus manos como si en ellas estuvieran escritos los secretos del universo. El mismo hombre que siempre fingía ser el socio preocupado ahora parecía muy interesado en examinar las baldosas del piso. Su señoría, intervino Jennifer poniéndose de pie, estos documentos demuestran claramente que el señor Morrison ha llevado una doble vida durante todo su matrimonio con mi clienta. Los registros de la vasectomía prueban que nunca tuvo intención de tener hijos, lo que hace que sus afirmaciones sobre la supuesta infertilidad de mi clienta no solo sean falsas, sino intencionalmente fraudulentas. La jueza hojeó más fotografías, y con cada una su expresión se tornaba más severa. Este tribunal ha visto muchos casos de engaño conyugal, pero este nivel de premeditación es particularmente perturbador. Consultó sus notas antes de continuar. El señor Morrison parece haber contraído matrimonio con la señora Morrison deliberadamente como una fachada para ocultar su relación con. Hizo una pausa Marcus Delois. Luego estructuró su acuerdo prenupcial de forma que ella no recibiera nada cuando llegara el inevitable divorcio, producto de su propia esterilización voluntaria. Christian finalmente logró hablar, aunque su voz sonó más como un graznido. Su señoría, mi relación con Marcus es puramente profesional. Señor Morrison, la voz de la jueza se volvió tan fría como el mármol, le recomiendo encarecidamente que no cometa perjurio en mi sala. La evidencia presentada aquí dice lo contrario, y he visto suficientes casos para reconocer una mentira cuando la escucho. En la zona reservada a la prensa, los reporteros escribían frenéticamente. Ya podía imaginar los titulares del día siguiente. Magnate financiero expuesto, doble vida y matrimonio fraudulento. La imagen pública de Christian, cuidadosamente construida durante años, se desintegraba más rápido que un castillo de arena en medio de un huracán. Y yo tenía asiento en primera fila para disfrutarlo. A la luz de esta evidencia, continuó la jueza Harrison con voz firme, dictamino que el acuerdo prenupcial queda anulado por fraude. La señora Morrison firmó este contrato bajo falsas pretensiones, creyendo que se casaba con un hombre que compartía su deseo de tener hijos, cuando en realidad el señor Morrison había hecho imposible la concepción de forma deliberada. El abogado de Christian se quedó boquiabierto, con la cara desencajada, como si le hubieran dado un golpe con un pescado mojado. Su señoría, solicitamos respetuosamente. Además, interrumpió la jueza, su voz cortando el aire como una cuchilla, otorgó a la señora Morrison el 50% de todos los bienes matrimoniales, incluyendo la residencia principal, las propiedades vacacionales y una parte sustancial de Morrison Investment Group. 50% de todo. Incluido el penthouse donde había pasado 3 años sintiéndome como una extraña en mi propio hogar.
la casa en los Hamptons, donde había organizado incontables fiestas para sus amigos y socios de negocios, ahora también era mía. Pero lo más importante, obtuve una participación mayoritaria en la empresa que Christian y Marcus consideraban su bebé. Christian se levantó de golpe, como si lo hubieran electrocutado. Su señoría, eso es imposible. Esa empresa es el trabajo de toda mi vida. Un trabajo que construyó durante su matrimonio, utilizando bienes mancomunados, respondió con calma la jueza Harrison. Su esposa tenía derecho a la verdad sobre sus intenciones y su estado de fertilidad. En cambio, usted cometió un fraude a una escala que ofende la conciencia de este tribunal. Podía ver, casi literalmente, como los signos de dólar se evaporaban de los ojos de Christian. El hombre que se había creído tan listo, tan meticuloso en su estrategia, acababa de perderlo todo por haber subestimado a la mujer con la que se casó solo por apariencias. Era casi poético. Las consecuencias de aquella victoria en la corte fueron rápidas y despiadadas. En menos de 48 horas, la noticia del engaño de Christian se había esparcido por el distrito financiero de Manhattan como fuego en pasto seco. La historia lo tenía todo para los amantes del chisme de alta sociedad, infidelidades secretas, fraude financiero y la caída espectacular de un hombre rico. Sus colegas y socios empezaron a tomar distancia de inmediato. Nadie quería verse relacionado con alguien que había cometido fraude matrimonial, especialmente en un mundo donde la reputación lo era todo. Las llamadas dejaron de responderse, las invitaciones a almorzar fueron canceladas, y en cuestión de días Christian se convirtió en persona non grata en los mismos círculos donde antes era recibido como un rey. Marcus sufrió las consecuencias profesionales más fuertes. Los inversionistas, ya nerviosos por el escándalo, comenzaron a retirar su dinero al darse cuenta de que los dos socios fundadores habían estado viviendo una mentira digna de una telenovela. El hombre que había ayudado a construir Morrison Investment Group desde sus cimientos se volvió tóxico por simple asociación. Yo regresé al penthouse mientras Christian empacaba sus cosas, con el aire derrotado de un general que se retira después de perder la guerra. La ironía no se me escapaba. La mujer a la que intentó dejar sin nada ahora vivía en su casa, rodeada del arte y los muebles que él había elegido para impresionar a personas que ya ni siquiera le contestaban el teléfono. Esto no ha terminado, Summer me dijo en su último día, de pie en lo que antes fue nuestra sala, con cajas apiladas a su alrededor como los restos de su imperio caído. Crees que ganaste algo, pero no tienes idea de cómo dirigir un negocio. Vas a perderlo todo en menos de un año. Yo estaba sentada en su sillón de piel favorito, el mismo donde solía leer reportes financieros mientras me ignoraba. ¿Sabes qué es lo gracioso, Christian?, le dije, mirándolo con calma. Pasaste 3 años tratándome como si fuera demasiado tonta para notar tus mentiras. Demasiado débil para defenderme. Demasiado dependiente de ti como para sobrevivir sola. Y sin embargo, míranos ahora. El penthouse se sentía diferente una vez que Christian se fue. Más grande, más libre, como si al fin pudiera respirar sin su presencia asfixiante. Caminé por las habitaciones que antes parecían un museo y empecé a convertirlas en algo mío de verdad. Lo primero que hice fue donar su preciosa colección de arte, cada pieza pretenciosa que había comprado para presumir su gusto sofisticado al Museo Metropolitano de Arte. Que ellos se encargaran de su legado mientras yo construía el mío. Jennifer Walls, mi abogada, se convirtió en mi asesora mientras navegaba el complicado proceso de tomar el control de Morrison Investment Group. La empresa estaba perdiendo clientes y dinero a un ritmo alarmante, como un barco haciendo agua. Pero su estructura era sólida. Christian y Marcus habían creado algo valioso, aunque su reputación estuviera hecha trizas por sus dramas personales. Tienes 2 opciones, me explicó Jennifer durante una de nuestras sesiones de estrategia: vender tus acciones y marcharte con suficiente dinero para comprarte una isla pequeña. O luchar para reconstruir la reputación de la empresa y, potencialmente, ganar mucho más a largo plazo. Pensé en eso durante exactamente 30 segundos. No había pasado por todo esto solo para tomar el camino fácil. Además, quería demostrar que la empresa podía tener éxito sin ellos. La primera junta directiva a la que asistí como accionista mayoritaria fue memorable, por todas las razones correctas. Esos hombres que solo me habían conocido como la esposa decorativa de Christian ahora tenían que tomarme en serio como dueña. La adaptación fue dolorosa para todos, pero sobre todo para ellos.
Señora Morrison, dijo con cautela a uno de los miembros del consejo, como si estuviera desactivando una bomba, apreciamos su entusiasmo. Pero manejar una firma de inversiones requiere conocimientos y experiencia especializada. Tiene toda la razón, respondí con una sonrisa tan afilada que podría haber cortado vidrio. Por eso estoy trayendo consultores y asesores que guiarán la transición. Pero no se equivoquen, no voy a irme a ninguna parte. Esta es mi empresa ahora. Reconstruir la reputación de Morrison Investment Group fue como hacerle cirugía a un paciente que se estaba desangrando en la mesa de operaciones. Cada día traía nuevos desafíos, clientes amenazando con irse, empleados inseguros sobre su futuro, y competidores rondando como buitres, listos para devorarnos los restos. Pero yo tenía algo que Christian jamás tuvo: entendía a la gente. Mientras él se obsesionaba con los números y las ganancias, yo había pasado años leyendo entre líneas, comprendiendo dinámicas sociales, sabiendo lo que las personas realmente querían más allá de lo que decían querer. Y resulta que esas habilidades son sorprendentemente útiles en los negocios. Mi primera gran decisión fue rebrandear la empresa. Morrison Investment Group se convirtió en Meridian Capital Partners, un nuevo comienzo sin el peso del escándalo de Christian. Contraté a un equipo de manejo de crisis, una nueva agencia de marketing, lo más importante, traje a Rebecca Torres como directora ejecutiva. Rebecca era todo lo que yo no era. Experta en finanzas, con 15 años de experiencia dirigiendo firmas de inversión y una reputación impecable por rescatar empresas al borde del colapso. Además, era una mujer en una industria dominada por hombres, que entendía perfectamente lo que significaba ser subestimada por tipos en trajes carísimos. ¿Por qué yo?, me preguntó durante nuestra primera reunión. Podrías contratar a cualquier otro ejecutivo con experiencia, probablemente por menos dinero y con menos preguntas. Porque tú sabes lo que se siente cuando todos asumen que no perteneces en la sala, le respondí. Y porque, cuando investigué tu historial, me di cuenta de que eres exactamente el tipo de persona que Christian jamás habría contratado. Y eso te hace perfecta para lo que estamos intentando construir. Rebecca sonrió, una sonrisa de esas que dicen entonces sí entiendes. Tú quieres demostrar que la empresa puede tener éxito sin él. No, le corregí. Quiero demostrar que puede tener éxito mejor sin él. Los primeros 6 meses fueron brutales, más de lo que había imaginado. Perdimos cerca del 40% de los clientes, tuvimos que despedir a 1/3 del personal, y hubo días en los que me pregunté si Christian había tenido razón al dudar de mi capacidad para dirigir una empresa. Pero poco a poco, paso a paso, empezamos a atraer nuevos clientes interesados en nuestra historia. Resultó que había mucha gente fascinada con la idea de invertir en una compañía que había renacido de las cenizas de un escándalo de fraude. Nos vendimos como una firma transparente, ética y dirigida por personas que sabían el verdadero costo de la deshonestidad. Era una narrativa poderosa, y lo mejor de todo, funcionó. Marcus trató de comunicarse conmigo una vez, como 8 meses después de que se finalizó el divorcio. Llamó a mi oficina, logró pasar a mi asistente y me encontró una noche en la que revisaba reportes trimestrales, preguntándome si no habría mordido más de lo que podía masticar. Summer, quería disculparme, dijo con una voz cargada de culpa, que probablemente era genuina. Nunca quise que salieras lastimada con todo esto. Pero sabías que lo haría, respondí con calma, dejando el bolígrafo sobre la mesa y recargándome en la silla. Sabías que Christian se había casado conmigo bajo falsos pretextos. Que se había hecho una vasectomía. Que planeaba dejarme sin nada cuando nuestro matrimonio, sin hijos, inevitablemente fracasara. Sabías todo eso y aún así participaste. Lo amo, dijo simplemente, como si eso lo explicara todo y lo eximiera de cualquier culpa. Lo sé, le respondí. Pero el amor no justifica la crueldad, Marcos. Y lo que ustedes dos me hicieron fue increíblemente cruel. Fue calculado, deliberado y diseñado para destruir mi vida por su conveniencia. Guardó silencio un largo rato antes de decir. Para lo que valga, creo que Christian te subestimó desde el principio. Vio lo que quería ver, a alguien que podía controlar y manipular. Nunca vio lo fuerte que realmente eres. No asentí. No lo vio. Y ese fue su mayor error. 2 años después del divorcio, Meridian Capital Partners no solo sobrevivía,
estaba prosperando de una forma que habría hecho que a Christian se le cayera la quijada. Nuestra cartera de clientes había crecido un 300%. Ya teníamos oficinas en Chicago y Los Ángeles, y Rebecca había aparecido en la portada de Financial Weekly como una de las estrellas en ascenso de la industria. Pero mi verdadera victoria llegó un martes por la mañana, cuando mi asistente me habló por el intercomunicador con una emoción poco común en su voz. Señorita Morrison, tiene una visita. Un señor David Chen, de Chen and Associates. Dice que se trata de una propuesta de negocios que le va a interesar mucho. David Chen resultó ser el hermano de Sarah, la investigadora privada que me había ayudado a reunir las pruebas contra Christian. A diferencia de su hermana, David se dedicaba a las adquisiciones corporativas. Su trabajo era comprar y vender empresas en crisis, como una especie de buitre financiero con un excelente traje. Tengo algo que creo que va a querer ver, me dijo, deslizando una carpeta sobre mi escritorio con la satisfacción de quien entrega muy buenas noticias. Morrison Investment Group está a la venta. Abrí la carpeta y sentí que una sonrisa se dibujaba en mi rostro, una de esas sonrisas que rozan lo depredador. La compañía original de Christian y Marcus, la que había perdido la mayoría de sus clientes e inversionistas tras el escándalo, ahora estaba sangrando dinero y desesperada por encontrar comprador. El precio de venta era apenas una fracción de lo que la empresa había valido en sus mejores tiempos. Están pidiendo 12 millones, explicó David. Basado en sus activos y contratos actuales, en realidad es una buena oferta para alguien que sepa cómo revivir una marca dañada. 12 millones. Una cantidad insignificante comparada con lo que había recibido del acuerdo de divorcio. Pero más importante que eso, me daba la oportunidad de cerrar el círculo, de ser dueña de la empresa sobre la que Christian había construido toda su identidad. Hay una cosa más, añadió David con una sonrisa cómplice, claramente disfrutando su papel tanto como yo disfrutaría el mío. No saben que tú eres la compradora. Los he estado representando a través de una empresa fantasma, así que, hasta donde ellos saben, están vendiendo a inversionistas anónimos. La idea de imaginar la cara de Christian cuando descubriera quién había comprado el trabajo de toda su vida era demasiado deliciosa como para resistirse. La adquisición se concretó sin contratiempos, más fluida que las mentiras que Christian solía contar. Morrison Investment Group pasó oficialmente a ser una subsidiaria de Meridian Capital Partners, y con ello llegó algo que no había esperado, una sensación de cierre, de justicia cumplida, más sanadora que cualquier terapia. Christian me llamó el día que se cerró la venta. Yo estaba en mi oficina, observando el horizonte de Manhattan y pensando en lo mucho que había cambiado mi vida, cuando vi su número aparecer en la pantalla. Casi no contesto, pero la curiosidad pudo más. Summer, dijo su voz, plana, derrotada, despojada de toda la confianza que alguna vez lo hizo tan atractivo. Acabo de enterarme de quién compró la empresa. Felicidades por la venta, respondí con una sonrisa educada, como si hablara con cualquier otro conocido de negocios. Escuché que obtuviste un buen precio, considerando las circunstancias y la reputación actual de la compañía. ¿Por qué? La pregunta salió áspera, dolida, como el rugido de un animal herido. Ya me quitaste todo, Summer. ¿Por qué también esto? Yo no te quité nada, Christian. Simplemente dejé de dejar que tú me quitaras a mí. Me recargué en la silla, sintiendo una paz extraña, casi placentera. Construiste esa empresa durante nuestro matrimonio usando bienes mancomunados. Por ley, siempre tuve derecho a la mitad. Ahora soy dueña de todo, justo y legalmente. No entiendes lo que esa empresa significaba para mí. Lo entiendo perfectamente. Era tu identidad, tu prueba de valor, tu legado. Así como nuestro matrimonio se suponía que debía ser el mío, mi identidad, mi valor, mi legado. La diferencia es que tú intentaste destruir el mío mientras construías el tuyo sobre mentiras. Yo estoy reconstruyendo el tuyo, pero con honestidad. Hubo un silencio tan largo que pensé que había colgado. Finalmente habló. ¿Qué vas a hacer con ella? Convertirla en algo que no necesite fraude para tener éxito. La integración de Morrison Investment Group a Meridian Capital Partners tomó 6 meses de planeación cuidadosa. Conservamos a los mejores empleados, las relaciones con los clientes más valiosos y las estrategias de inversión sólidas que alguna vez hicieron exitosa a la empresa.
Todo lo demás, la cultura tóxica, el club de amigos influyentes, la arrogancia casual que había permitido las mentiras de Christian, lo eliminamos por completo. Pero la verdadera sorpresa llegó cuando descubrí hasta qué punto habían llegado los problemas financieros de Christian. El hombre que alguna vez controló millones ahora apenas podía llegar a fin de mes, convertido en una especie de mendigo financiero. Su reputación en el mundo de las inversiones estaba destruida, su nombre se había vuelto tóxico, y el acuerdo de divorcio lo había dejado con mucho menos de lo que esperaba. Marcus había tenido un poco más de suerte, solo porque tuvo la inteligencia de alejarse de Christian cuando el escándalo explotó. Se mudó a California, abrió una pequeña firma de consultoría y estaba reconstruyendo su carrera con un perfil bajo. Un hombre listo, aunque con un gusto bastante dudoso para elegir socios. En cuanto a mí, vivía en el penthouse que alguna vez me había parecido una prisión, dirigiendo empresas que generaban más ingresos de los que Christian siquiera había soñado. Y por primera vez en muchos años, sentía que podía respirar de verdad. Pero la historia no terminó con el éxito profesional ni con la venganza financiera. Porque, al parecer, la vida todavía tenía más sorpresas preparadas para mí. Fue en una gala benéfica de esas a las que antes asistía solo como el adorno en el brazo de Christian donde conocí al Dr. James Mitchell, un cirujano pediatra del Mount Sinai, recién divorciado y, para mi alivio, deliciosamente indiferente a mi éxito empresarial o a mi estatus social. Así que tú eres la mujer que hizo caer a Morrison Investment Group, dijo cuando nos presentaron, con un tono más curioso que crítico. Soy la mujer que sobrevivió a Morrison Investment Group, lo corregí con una media sonrisa. Hay una diferencia. Me observó con unos ojos grises e inteligentes, del color de las nubes antes de una tormenta. Me imagino que sí. Debió requerir una fuerza increíble. Fue la primera vez en años que alguien reconocía lo que había pasado, no solo lo que había ganado. La mayoría veía el penthouse, la empresa exitosa, la victoria financiera, y asumía que había salido adelante sin más. James fue el primero en notar que sobrevivir a ese nivel de engaño y traición requería algo más que buenos abogados y determinación. Hablamos durante 3 horas en esa gala, mucho después de que el programa oficial terminara y la mayoría de los invitados se hubiera ido. Me contó sobre su trabajo salvando vidas infantiles, sobre su divorcio complicado de una mujer que quería el salario de un doctor, pero no su horario. Yo le hablé de cómo había construido una empresa desde las cenizas de un matrimonio fraudulento. De cómo aprendí a confiar en mis propios instintos después de años de haber sido manipulada por un experto. ¿Te gustaría cenar algún día?, me preguntó cuando la noche estaba por terminar. En un lugar tranquilo, donde podamos seguir esta conversación sin 100 personas fingiendo que no nos escuchan. Casi digo que no. Después de todo lo que había pasado con Christian, la idea de confiar en otro hombre me parecía tan atractiva como una endodoncia voluntaria. Pero había algo diferente en James, algo genuino, real, sin máscaras. Debería advertirte, le dije, medio en broma, que tengo bastante equipaje emocional. Escándalo público, problemas de confianza, un exmarido que cometió fraude matrimonial y una ligera tendencia a investigar el pasado de las personas antes de la segunda cita. James sonrió. Y su sonrisa no tenía nada que ver con el encanto ensayado de Christian. Era cálida, auténtica, desarmada. Yo también traigo lo mío, respondió. Turnos de cirugía de emergencia, la costumbre de desaparecerme 12 horas seguidas en el hospital, y una exesposa que le cuenta a todo el mundo que preferí mi carrera antes que mi matrimonio. ¿Qué te parece si comparamos equipaje durante la cena del viernes? Me descubrí sonriendo de vuelta, la primera sonrisa genuina que recordaba en mucho tiempo. Suena perfecto, le dije. 6 meses después, estaba en el baño de mi penthouse, mirando una prueba de embarazo con 2 líneas rosas y sintiendo una mezcla de emociones que no podía poner en palabras. Después de todo lo que Christian me había hecho pasar los años pensando que estaba rota, la humillación pública en los tribunales, la cruel ironía de haber sido llamada estéril por un hombre que se había hecho estéril. Estaba embarazada. James y yo nos habíamos tomado las cosas con calma, construyendo confianza e intimidad de una forma que jamás había experimentado con Christian. Había sido paciente con mis miedos al compromiso, comprensivo con mi necesidad de independencia y, sobre todo, sorprendentemente solidario con mis proyectos empresariales. Cuando le había contado a James que algún día quería tener hijos, él simplemente respondió:
Algún día suena bien para mí, cuando tú estés lista. Aparentemente, ese algún día había llegado antes de lo que cualquiera de los dos esperaba. Summer, llamó James desde la recámara. ¿Todo bien ahí dentro? Abrí la puerta del baño, aún con la prueba en la mano, todavía tratando de asimilar lo que estaba pasando. James me miró a la cara, luego al test, y su expresión cambió de preocupación a asombro. Empezó a decir, pero se detuvo, esperando a que yo hablara primero. Estoy embarazada, dije al fin, sintiendo que las palabras flotaban en el aire, irreales. Después de todas las mentiras de Christian sobre mi supuesta infertilidad, después de años creyendo que jamás podría tener hijos, estoy realmente embarazada. James cruzó la habitación en 2 pasos y me abrazó con una ternura tan cuidadosa que parecía temer que pudiera romperme. ¿Cómo te sientes?, preguntó. Asustada, admití. Emocionada, reivindicada, como si el universo tuviera un gran sentido del humor y un timing perfecto. Cuando Emma Rose Michei nació un martes nevado de febrero, pesando 3 kilos y con una cabecita llena de cabello oscuro y la barbilla decidida de su padre, finalmente entendí qué significaba la verdadera victoria. No era el éxito financiero, ni el reconocimiento profesional, ni siquiera el placer de ver el imperio de Christian derrumbarse. La verdadera victoria era tener a mi hija en brazos, sabiendo que había sobrevivido a todo lo que intentó romperme y había salido de ello más fuerte, más sabia y mucho más capaz de amar de lo que alguna vez imaginé. James me propuso matrimonio cuando Emma tenía 6 meses. No lo hizo con un diamante enorme diseñado para impresionar, sino con un sencillo anillo de oro que había pertenecido a su abuela, y una promesa sincera: pasar su vida siendo digno de la confianza que yo había puesto en él. Nos casamos en una ceremonia pequeña, en el jardín del Penthouse, rodeados por las personas que me habían acompañado durante la etapa más oscura de mi vida. En cuanto a Christian y Marcus, no fueron invitados, obviamente. Escuché que se habían mudado a Portland, donde Marcus manejaba una pequeña firma de asesoría financiera y Christian trabajaba como analista de nivel medio. Estaban juntos, por fin viviendo abiertamente como pareja, aunque sus reputaciones profesionales jamás se recuperaron. A veces, la mejor venganza realmente es vivir bien. Y yo estaba viviendo muy, muy bien. Si esta historia resonó contigo, no olvides dejar tu like y suscribirte para más relatos de personas que convirtieron sus peores traiciones en sus mayores triunfos. Recuerda, a veces, las personas que nos subestiman nos dan el regalo más valioso de todos: la motivación para demostrarles cuán espectacularmente equivocadas estaban.